Bueno, de una manera muy sencilla se nos ha dicho para a nosotros orar es hablar con Dios, pero es realmente parte de una estrategia, es parte sino toda la victoria, porque es por allí donde viene la respuesta. Claro que sí. Tenemos que aprender a orar, pero una oración especial, la oración que mueve la mano de Dios. Dijimos que justamente hay muchos testimonios. En este momento, querido hermano, hermana que está ahí, en este momento de tanta necesidad, en este momento de escasez, de trabajo, de recursos, Dios está moviendo su mano a favor de su pueblo. Está bendiciendo hermanos, está consiguiendo trabajo. Algunos de ellos me decía, el otro día hablaba con uno de los pastores, me decía, yo pensé que me iban a recortar el sueldo y me aumentaron, dice, ¿no? Me aumentaron, cobré lo que tenía que cobrar y es más, me aumentaron, decía nuestro pastor Pardo, decía justamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, qué lindo que es ver que nuestras oraciones no caen en saco roto, como se diría, ¿no? Sino que están en las manos del Señor y Dios toma cuenta, en algún momento Dios toma cuenta, pero especialmente de las oraciones que se hacen sin desmayar, y de las oraciones corporativas, como decías vos, ¿no? En la oración corporativa tiene que haber una dirección. Claro que sí. Sin desmayar, tiene que ser una oración prevaleciente, debe ser una oración constante. Y volvemos a reiterar algo que hemos venido diciendo hace mucho, ¿no? Los tres niveles de fe, la fe muerta, la fe pasiva y la fe activa. Y cuando nuestra fe está activa, entonces se vuelve una oración constante que no desmaya, se prevalece en la oración y traemos la respuesta. También, Rubén, hay dos formas de orar, ¿no? Hablábamos hoy por la tarde, conversábamos que está la oración corporativa, pero de hecho está la oración privada también, aquella donde Jesús nos dice, ¿no? Que si hay una necesidad, cierra la puerta de tu cuarto, enciérrate solo y háblale al Señor acerca de tu necesidad para que Él te honre en público. Luego de esa oración está la oración corporativa. El problema es, ¿no? Antes perdón, apóstol, de entrar allí, es que cuando no tenemos la oración privada, es decir, cuando no vamos al salón del trono, cuando no hay esa intimidad con el Señor, al llegar y en la unidad con el cuerpo, comenzamos a orar de diferentes formas porque nos toma como una desesperación por nuestras necesidades. Y no es más ni menos que una señal de que no ha habido ese tiempo privado con Dios. También las oraciones de poder son las oraciones que el Señor no está dispuesto a pasar por alto. Las oraciones de poder, justamente cuando dice clama a mí, no está hablando de una oración desfalleciente, de una oración, Señor, no puedo más, no doy más. Y bien dice que en algún momento, cuando el pueblo estaba en opresión, yo he oído su clamor, he oído su gemido, pero parece que nos tomaron siempre de ahí. Pero qué lindo que es esa oración constante, prevaleciente, oraciones de poder. Sí, porque generalmente... Clamar, decía el pastor coreano, ¿te acordás? Sí. Clamar no es agonizar, sino clamar como el ciego Bartimeo que clamaba. Y en ese clamor hubo un reconocimiento. Anotemos que cuando él se dirige a Cristo, le dice Jesús, hijo de David, es decir, está reconociendo el linaje de Cristo, ten misericordia de mí, y lo reconocía como Mesías. Entonces, es un clamor lleno de fe lo que él derrama. No es una oración, hasta inclusive, apóstol, cuando se habla del gemido, acerca del Espíritu Santo, dice que cuando yo no puedo orar con la inteligencia del Espíritu, al haber recibido la llenura del Espíritu Santo, yo soy ayudado por el Espíritu Santo para orar con gemidos indecibles. Anótese que dice otra vez lo que dijiste, gemidos. Es decir, gemidos no es la voz de alguien desfalleciente, sino desde una oración tan profunda que tiene que venir el Espíritu Santo para poder darle la profundidad de lo sobrenatural para que explote ese clamor. Voy a decir algo muy fuerte por ahí, ¿no? A Dios no se le puede dar lástima. No. Es frase, ¿no? A Dios, eso para lo que anota en internet ahí, ¿no? A Dios no se le puede dar lástima. Yo voy a conmover a Dios con mi lástima, con mi necesidad. Bueno, de hecho hay una frase que nosotros usamos mucho en el ministerio, ¿no? Yo tengo que orar a Dios no desde mi situación, sino desde mi posición. El apóstol Pablo dice que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, cuando yo entiendo, mi alma entiende esto, yo estoy orando con una legalidad que me da la palabra del Señor y con
con un gobierno sobre la situación. Ahora bien, entender también, si yo soy un mendigo, yo le llamo que son oraciones de mendigo, y están las oraciones de los hijos. Tu hijo nunca va a venir y va a decir o va a tratar de darte lástima para que le des algo. Un hijo simplemente te dice, necesito tal cosa, con un amor reverente, con un respeto, pero tiene el derecho porque es hijo y el hijo lo sabe. Entonces, cuando uno asume su posición como hijo, sabe también, con un temor reverente, pero en ese conocimiento de que soy hijo por el poder que me dio Cristo, recibo lo que pido. Claro que sí. Quiero compartir un poquito, justamente en Hechos, capítulo 12, de gente que estaba orando. Yo no sé, preguntaría, ¿no? Si usted está orando y está esperando recibir lo que está pidiendo, ¿no? La respuesta, la liberación, la dirección, ¿está esperando recibirla o ora pensando que eso, bueno, va a llegar en vacío, ¿no? Siempre cerramos nuestras prédicas con esta palabra, la palabra que soltamos no vuelve vacía, ¿no? Sino que producirá un efecto para el cual fue enviado. Hechos capítulo 12 nos habla de una situación, ¿no? Dice versículo 1, si lo tienen por ahí, Hechos 12, 1, es medio largo, pero vamos a compartir un poquitito porque tiene que ver el contexto de cómo estaban orando la gente, con qué necesidad y qué peligros había. Dice, el versículo 1 dice, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de las iglesias y mató a cuchillo a Jacob, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos, y habiéndole preso, puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia, podemos detenernos en cualquier momento, ¿no? Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Interesante, ¿no? Sin cesar, es decir, no, Constante. Y la dejo ahí. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeciente, me ayudas un poquito que estoy... En la cárcel, viendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa o toma tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, porque pensaba que veía una visión. Sigue un poquito. Ajá. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual conoció la voz de Pedro. De gozo no abrió el postigo, sino que corriendo adentro dio la nueva noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces luego ellos decían, es su ángel. Mas Pedro era insistente en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, por el hecho que había sucedido a Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Así. La Biblia dice en Jeremías 33:3, muy conocido, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Muchos se preguntan por qué las oraciones que hacemos no son contestadas. Algunas personas hasta dejan de orar porque sienten que no son escuchadas. Puede haber varias razones
¿por qué nuestra oración no es contestada? Quizás haya en nuestra vida algo que nos impide escuchar la voz de Dios, o que no le hayamos estado pidiendo de acuerdo a su voluntad. Siempre decimos que en la oración hay 3 respuestas, ¿no? Sí, no o espera. Exacto. La gente siempre quiere, es como casi como en consejería, ¿no? Cuando viene la gente y te dice, ¿usted qué me dice, apóstol o profeta? ¿Qué me dice? Y vos le das una dirección y dice, no, pero yo no quería eso. Estaban esperando que vos confirmés simplemente lo que la persona quiere, ¿no? ¿Cómo es cuando vamos a la oración? Es que nosotros podemos, de alguna manera, hacer largas oraciones absolutamente almáticas. Y cuando hablo del alma, obviamente no estoy hablando del espíritu. Entonces, el alma es proclive a pedir por lo que siente, o sea, la urgencia. Y la realidad es que, lo he dicho muchas veces en nuestro ministerio Manantial de Vida, que nosotros no debemos orar por lo urgente, sino por lo necesario. Ahora, ¿cómo sé yo qué es lo urgente y qué es lo necesario? Lo urgente es cuando yo siento otra vez, siento que si no oro por esto, algo va a pasar. Lo necesario es cuando yo recibo esa dirección de parte de Dios y tengo una claridad tan absoluta, entonces oro direccionada. Porque no necesariamente pudiera ser que lo que yo creo que es necesario pedir esté alineado con la perfecta voluntad del Señor. Y tiene mucho que ver con el estado también del que está orando, ¿no? Y una de las condiciones justamente del que ora es que la parte de las emociones estén sanas. Yo creo que es una de las condiciones que Dios nos demanda y que es muy importante, porque de la palabra del Señor dice, pedís, pero piden mal. Habla el apóstol Santiago, ¿no? Porque piden para sus propios deleites. Y uno piensa, claro, está pidiendo, no sé, un auto, está pidiendo una casa. No. A veces se pide mal porque desde la base no estamos entendiendo lo que realmente Dios quiere que nosotros pidamos. Por eso tiene que ver, en primer lugar, tenemos que estar sanos. Si no lo estamos, porque perfectos no somos, lo primero que podemos hacer al comenzar a orar es pedirle al Señor, en primer lugar, que Dios empiece a trabajar en mis actitudes. ¿Qué son las actitudes? Nuestras reacciones. Es decir, nosotros somos escuadrones de ataque prácticos y rápidos. Entonces es necesario, vamos a entrar a áreas en el ámbito espiritual y tiene que ser, apóstol, de una manera tan certera, tan rápida, es entrar, yo digo siempre, entrar, dejar esa palabra poderosa del Espíritu Santo y salir sin que el enemigo sepa que nosotros entramos en aquellos lugares. Pero para poder hacerlo es necesario estar sanos. Hablo emocionalmente. Claro, en este caso los seguidores de Cristo estaban bastante heridos, ¿no? Porque, bueno, venían de matar a Jacobo, venían... Así es. Decir, bueno, un apóstol intocable, ¿no? Venían de matarlo a Jacobo. Era una situación si bastante... se quiere emocionar. Entonces dijeron, matamos a Jacobo, esto trae agradar a los judíos que perseguían a los seguidores de Cristo como una secta. Y el desánimo. Claro, el desánimo. Se disperse. Vamos a encarcelar a Pedro, que era como más o menos el líder. El pastor de la iglesia de Jerusalén. Vamos a encarcelarlo. Y pusieron guarda, dicen. Una vez yo hice una prédica, te debes acordar, que puse 16 hombres alrededor mío, ¿te acordás? Dice, ¿cómo hizo para salir de ahí? Sin embargo, vino un ángel, dice, y lo liberó de las cadenas, ni se dieron cuenta ellos. Y cuando dice al final, la palabra que leíamos recién, que hizo inquisición con los guardias, es decir, que los mató a los guardias. Sí. Por el hecho de que se le haya escapado, ¿no? Eso significa, ante el encarcelamiento, ellos se pusieron a orar, ¿no es cierto? La intención de Herodes era entregar a Pedro a los judíos para que fuera ejecutado. Es decir, la situación no era fácil para ellos en ese momento. Claro, primer punto, ¿no? Frente a situaciones de conflicto, frente a situaciones de peligro, situaciones de escasez, ¿no? En este tiempo, frente a situaciones donde uno dice, la cosa no se ve bien lo que viene o lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es la reacción de la iglesia hoy? Cuando nosotros mirábamos apóstol hace un momento, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, es decir, tenía una dirección. Una dirección, sí. La oración que mueve a Dios es la que está dirigida a Él, pero también la que está en forma específica, direccionada a Él, ¿no es cierto? A veces en nuestra oración, no sé si por el apuro tratamos de involucrar tantas cosas
es como no sé, me mandara a buscar algo y me dieras un montón de nombres, tráeme aceite, tráeme un fósforo, tráeme el papa, anda al médico a pedirme el turno, ¿qué me pidió? No sé lo que me pidió, qué me está pidiendo, pero qué bueno cuando la oración está direccionada. En este caso, hacer una oración por Pedro específicamente, que tu oración pueda ser direccionada, Señor, que tu oración pueda ser de a uno, pues Dios puede ir solucionando las cosas, de a uno. Y después hay otra cosa que, no sé, tal vez usted me va a decir que le sucedió o no, pero uno va a la oración y tiene una tendencia cuando comienza a orar, ¿no? Señor, tú sabes que yo necesito esto, pero bueno, si es tu voluntad me lo vas a dar, pero si no es tu voluntad no me la des, pero si tú crees que es dentro de un tiempo, dame la fuerza para esperar, o sea, si quieres me lo das, si no quieres no me lo des, yo estoy contento, y si quieres esperar, dame la fuerza para esperarlo. Cuando uno lee al apóstol Pablo, en las cartas, o sea, en las epístolas que él escribe para la iglesia, dice, no hay nada mejor que hacer lo que yo estoy haciendo. No me canso de pedirle a Dios que les dé inteligencia espiritual. Mire, esto es poderoso. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo he adquirido de parte de Dios en su revelación inteligencia espiritual, quiere decir que cuando yo voy a la oración, ya no voy a decir si es tu voluntad, si no es tu voluntad, y si quieres que espere, yo espero, sino que yo sé. Hay algo muy fuerte que siempre me impactó, apóstol, acerca de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, cuando ora por la sanidad de sus ojos, él dice, he orado hasta 3 veces. Es decir, que para Pablo, orar 3 veces por el mismo asunto era como ya redundante, no cansador para él, sino redundante. Porque debemos de entender, yo recordaba también el libro de Daniel en el capítulo 10, cuando el ángel le contesta, desde que empezaste a orar, la respuesta vino, pero el ángel de Persia salió y vino para pelear y Miguel tuvo que venir a ayudarme. Es decir, nosotros como gente de Dios, con el equipamiento de Dios para la guerra espiritual, tenemos que entender que muchas veces, la mayoría, la respuesta es al momento, pero el combustible para que el ministerio angelical batalle en los aires justamente es la oración, y es la oración de fe activa. El primer elemento que tenemos que tener para una oración eficaz es que sabemos saber a quién está dirigida la oración. Está dirigida al único y Dios verdadero. No solo los cristianos de esta época, sino también los creyentes de la actualidad. Podemos traer nuestras peticiones al Señor, pues conocemos a quienes oramos. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero solamente oramos a una deidad ficticia creada en nuestra mente, un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que llevan y con cualquier cosa que desean. Dios no te va a dar cualquier cosa que tú deseas. No es la lámpara de Aladino, que con solo frotarla, frotamos así yo voy a va a salir. recibir. Y no importa cuánto llore, y no importa cuánto declame. Dios sabe lo que es mejor para ti. Absolutamente, pero además de eso, yo compartía ayer justamente con las apacentadoras, Rubén, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, creo que es el versículo 2, donde Pedro dice que Dios desea darnos paz y darnos también de su gracia, pero que esa bendición la vamos a alcanzar cuando tengamos el conocimiento acerca de quién es Él y quién es su Hijo Jesucristo. Es decir, yo creo que una de las cosas que más hace entrar en pánico a las tinieblas y de hecho a Satanás es cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios empieza a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Cristo ha comprado para nosotros. Cabe este versículo, ¿no?, que dice que se acerca a Dios, crea que le hay, y que crea que le hay primeramente, crea, y que es galardonador. Pero no es que te va a dar lo que tú estás pidiendo, sino que te va a dar lo que mejor te conviene, ¿no? Que lo que Él sabe que te va a traer bendición, lo que Él sabe lo que te va a alegrar la vida. A veces puede sonar medio mal esto, ¿no? Decir, bueno, yo estoy pidiendo por una sanidad de alguien y no se sana. Y nosotros no sabemos por qué. Decimos, uy, Dios no me contestó. Sí, Dios te contestó, porque te dijimos sí, no o espera. Te habrá dicho no, porque Él sabe el futuro, Él sabe el porqué, que sabe lo mejor para ti. Señor, dame este trabajo. Uy, Dios no me contestó, me dio otro, ¿no? ¿Y por qué te dio otro? Dice la Biblia que nosotros siendo malos, padres, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cómo Dios nos va a dar cosas malas a nosotros? Si Él te ha dado algo, seguramente eso hay una bendición escondida ahí y que tú estabas esperando.
el único también es ver la naturaleza del Dios el cual nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? El Dios poderoso o un Dios que es un delivery. Hoy día Dios parece un delivery. El otro día había un comentario entre pastores, estaba muy interesante, ¿no? Estamos en la época del llame ya, ¿no? Decíamos, pedimos una pizza y queremos que ya venga inmediatamente, pedimos algo que traigan a la casa, ahora que está todo el tema del delivery, y queremos que Dios nos conteste ya inmediatamente y lo que nosotros queremos, ¿no? La naturaleza de Dios que nosotros tenemos. Y cuando a veces la gente nos cuestiona ese Dios porque no viene la respuesta, no sabemos explicar, tomamos una actitud defensiva y declaramos que la religión es un asunto privado y no de incumbencia de otra persona. El único Dios verdadero también es un Dios santo. Es un Dios santo que aborrece el pecado y un día juzgará a toda la humanidad. Es creador del mundo, quien condenó a la tierra también con un diluvio alguna vez. Ese que nos ha dado los 10 mandamientos, su ley, los salmos, alentadores, las profecías relacionadas con estos últimos tiempos. Y como si eso no fuera suficiente, es el Dios que entregó a su Hijo para que viniera a ser nuestro Señor y Salvador, por el cual nosotros obtenemos perdón a nuestros pecados. Y dice que nuestro Dios nos ama tan incondicionalmente, pero no tolerará que haya pecado en nuestra vida, pues sabe que éste puede llegar a destruirnos. Solo Él tiene poder para contestar nuestras oraciones y cumplir la promesa que nos ha dado el Señor. Por otro lado, un Dios hecho por los hombres no tiene ningún poder para responder oraciones. Muchos han desechado esto, ¿no? Pensando que Dios, motivado por su amor, dejará que todo ser humano pase la eternidad en el cielo. Sus oraciones no tienen ningún valor. La oración que mueve a Dios es la oración que se eleva fervientemente. Cuando hablamos fervientemente es justamente con la autoridad, ¿no es cierto? Por eso es que cuando un hombre o una mujer comienza a orar, o sea, tiene el llamado a orar, porque algunos dicen, yo no tengo el ministerio de oración. Yo te quisiera decir que es imposible el que está buscando, o sea, el que está congregando, un congregante, la realidad es eso, un congregante, no ora, es simplemente eso, un congregante, porque la oración es verdad, es el oxígeno del espíritu. Entonces, ahora, el requisito máximo es que cuando un hombre o una mujer se mete en el río de la oración, lo primero que Dios comienza a hacer es hacer lo que hablabas vos de la santidad, ¿no? Un estado de limpieza. Dios empieza a mirar, a observar. Nosotros vamos por una respuesta y resulta que Dios comienza con algunas exigencias, como por ejemplo algunas fortalezas que han estado conviviendo con nosotros, de las que no nos dimos cuenta. Y justamente esa fortaleza impidieron la respuesta. El Señor le dijo al pueblo en algún momento, santifíquense, que mañana será un día. Jehová hará maravillas. Es decir, hay un apartarse. Quiero hablarte un poquito, nombrarte algunas de las fortalezas, porque cuando no hay una firmeza en nuestra fe, se provoca un desgaste espiritual y psicológico. Y en ese lapso de desgaste se comienzan a establecer algunas fortalezas. Por ejemplo, el chisme. El libro Levítico 19 y 18 dice, no andarás chismeando en medio del pueblo. Yo Jehová, ¿no? La firma de Dios. Segundo, otra de las fortalezas, el orgullo. Romanos capítulo 12, versículo 3. El estado de independencia, es decir, todo lo quiero hacer solo, todo lo quiero hacer sola. Si tengo alguna victoria es porque Dios me la va a dar a mí y no como hablábamos en este caso, ¿no? Corporativamente, porque la iglesia estaban juntos haciendo la oración. Otra de las fortalezas puede ser un espíritu de pleito, una actitud de pelea, envidias. Por ejemplo, la fortaleza de envidias es una de las armas que provoca división, falta de autoestima y autoaceptación. Es tan fuerte esto que hasta puede contaminar una profunda oración de nuestro ser a la presencia del Señor, porque como yo no me acepto como Dios me ha creado, entonces yo pienso que Dios me mira de la misma manera y entonces voy a orar, pero como decías vos hace un momento, ¿no? La verdad no sé si me va a contestar, pero bueno, voy a orar, me dijeron que había que orar. Y otra fortaleza que muchas veces se planta en nuestra mente, ¿no? Es el pesimismo, Rubén, ¿viste? Es la persona que constantemente te está hablando más de lo que no que de lo que sí. Tiene una actitud, no estoy hablando de positivismo,
Estoy hablando de tener una actitud de fe. Por eso es que Pablo dice, linda. no es por vista, es por fe. Qué linda la forma de la iglesia, ¿no? En este caso reunida, pero perdón, ¿no? Era un grupo que estaba orando pero no tenía fe, ¿no? Bueno. Porque cuando vino la respuesta... Primero dijeron no puede ser. Ahora vamos a llegar a ese punto, ¿no? Se pusieron tan espirituales y dijeron es su ángel. Desde una perspectiva humana no había respuesta para la liberación de Pedro, quien iba a ser ejecutado al día siguiente, dice, pero Dios respondió a la oración de los creyentes que intercedían por este apóstol en este caso, ¿no? Cuando intercedemos por algo o por alguien. Un ángel se presentó, despertó a Pedro, le dijo que le siguiera, las cadenas se cayeron y pasó junto a los guardas. Dice, al llegar a la puerta se abrió, fue a estar en la calle, llegó a la casa de María, dice, Pedro tocó a la puerta, pero la joven Rode, que decíamos, ¿no?, que vino a responder, se sorprendió tanto al escucharle que entró corriendo para dar las noticias a los demás creyentes. Pero fíjate, ella reconoció la voz del apóstol. O sea, ella creyó porque escuchó la voz, la reconoció y fue a decirle, no le fue a decir, me parece. Ella dijo, es Pedro el que está a la puerta. Y Pedro, como no venían, vuelve a llamar y lo hace insistentemente. O sea, sí. Tengo que... ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando el milagro se evidencia? Porque de hecho milagro tiene que ver con que es algo rápido, es algo pronto. Muchas veces no estamos preparados para recibirlo. Entró corriendo y sale las noticias a los demás creyentes que al escuchar las palabras, y aunque habían orado fervientemente, no creían que sus oraciones habían sido contestadas, ¿no? De esta manera por el Señor, pero sus dudas se disiparon al ver a Pedro. Quiero decirte algo, pronto viene tu respuesta. Dios te va a sorprender. Prepárate para ser sorprendido por Dios a causa de tus oraciones. La oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, emoción y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Y como hablabas hace un momento, ¿no? Tener una palabra conductiva para orar. Hay 3 áreas cuando nosotros hacemos la oración corporativa en las que debemos ser fieles para orar. En primer lugar, debemos orar nosotros, debemos orar porque hay una guerra espiritual, y que se me entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Hay una guerra espiritual contra la familia. Luego hay una guerra espiritual contra la iglesia, que es el hecho que estamos hablando nosotros en esta noche, y también en contra de la nación. Entonces hay 3 áreas en las que nosotros en las oraciones corporativas tenemos que orar. Claro que hay otras necesidades, pero qué bueno es dejarla para esa oración privada en la presencia del Señor. A veces decimos, dejo de orar porque estoy muy agotado, porque estoy con problemas. Sin embargo, Jesús nos deja un ejemplo. Dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía. ¿Y qué hacía? Oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Estaba en agonía. No dice, bueno, ya está. No oro más por esto, porque no sé más. Oraba intensamente. Más. Fíjate que la presión psicológica sobre el Señor Jesucristo en ese momento era tan fuerte que, de hecho, los médicos dicen que cuando una persona, como le pasó a Cristo, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, es porque los vasos que se encuentran aquí en la frente comenzaron a reventar por causa de la presión emocional tan fuerte en la que Cristo estaba. Pero aunque la presión era cada vez mayor, la oración y el nivel de oración era todavía mayor. ¿Qué pasa cuando la presión es mayor? Bajamos la intensidad de la oración, bajamos el tiempo de oración que tenemos con el Señor, baja también lo que decías vos hace un momento, el fervor con el que nosotros estamos clamando en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros cuando la intensidad de la prueba es más fuerte? ¿Cuál es nuestra reacción? Yo creo que en una oración que persevera no debemos dejar de buscar, llamar y tocar a la puerta hasta que Dios nos conteste, ¿no? Cuando oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados de ciertas situaciones peligrosas. Quizás hayamos orado para que el Señor les impida a otros seguir por un camino que los lleva a la destrucción. El tener un diario de oración nos ayuda a recordar las necesidades de los demás y a reconocer las peticiones que ya Dios ha contestado. Y también creo que a contarlas cuando Dios te contesta. Contar las cosas. Porque me encanta cuando los hermanos vienen con un testimonio. ¿Vio lo que estábamos orando? Dios me contestó. Pero, ¿viste? Es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esto es tan necesario
porque la fe del otro es estimulada por esta respuesta. Y es tan importante que Jesús, vuelvo a repetirlo, a pesar de que se vea reiterativo, Jesús dijo esta frase, ¿no? Cuando el gadareno quería seguirlo. Jesús le dijo, no, ve y cuenta cuán grandes cosas. Y dice la palabra del Señor que se fue por 10 ciudades contando el milagro que Cristo había hecho en él. Quiero tocar otro punto acá que es muy importante, porque algunos cuando están en situaciones problemáticas o de enfermedad o familiares o situaciones difíciles, se encierran. ¿No? Y cuando vos lo encontrás después, porque desaparecen como Chuck Norris desapareció en acción, como le digo yo a algunos, ¿qué pasó, hermano? No, estaba en necesidad, en enfermedad, y nadie me visitó, y nadie me asistió. Y yo digo, perdón la palabra, nosotros tenemos la bola de cristal acá. Dice acá que nosotros, cada vez que sintamos una carga en el corazón, debemos buscar a hermanos en la fe que oren con nosotros. Poner en el WhatsApp, oren por mí, nada más, no tan explicar tantas cosas, oren por mí, o tengo una necesidad, estoy pasando un problema, estoy en una enfermedad, como distintos hermanos que hemos estado hablando estos días, hemos visto respuestas maravillosas. No encerrarnos solitos, sino meternos en la oración corporativa. Ahí está. Esto tiene que ver con orando los unos por los otros, que es un mandamiento, y luego también, ¿no? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Esto no es el permiso como para que el otro lleve tu carga, sino sí, para que te ayude cuando siempre no. En los momentos en donde haya una crisis emocional, espiritual, pueda asistirte para ayudarte a cruzar ese momento. Cada vez que sintamos una carga en nuestro corazón, tenemos que buscar, como decías vos, ¿no? Hermanos, y tener un compañero de oración. Eso nos da... Obviamente de oración, que sea un hombre y una mujer de fe, de ánimo. ¿Qué significa ánimo? Aliento de vida. Es decir, es una persona que cada vez que me habla me está animando a seguir creyendo. Y vos te das cuenta enseguida, por decir, hermano, estoy pasando un problema, no, estoy pasando una necesidad, y te dice, qué mal. Ya te dijo eso, ya no tiene la intención. Dice, tranquilo hermano, Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, yo te voy a ayudar en oración. Ahí ya ves una actitud diferente de alguien que te va a acompañar, alguien que te va a dar ánimo, como decía vos, apoyo, no que se te va a subir arriba también para terminar de hundirte. Apoyo y responsabilidad, porque cuando alguien me pide una oración, para mí es una responsabilidad de saber que yo tengo que ayudar a ese hermano a llevar esa carga, ¿no? A pasar ese puente, a pasar esa dificultad. Esto es tan importante. De acuerdo a Mateo 18:19, Dios contesta las oraciones cuando 2 o más personas se unen para pedirle algo que esté de acuerdo con su voluntad. Importante. Algo que esté de acuerdo con su voluntad. Que de hecho Jesús dice, ¿no? De cierto os digo. Cuando Cristo dice 2 veces es porque está diciendo esto, yo estoy en el asunto. Pero estar bajo la ley del acuerdo implica una respuesta certera, segura, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Primero, conocer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, el estar de acuerdo sobre lo que vamos a orar. Que de hecho, hablábamos hace un momento, cuando hacemos las oraciones corporativas, ¿no? Uno está orando por una cosa, el otro está orando por otra, y el otro está orando por otra. Bueno, pero es que yo necesité... No, justamente la oración del cuerpo. Es como, como si yo quisiera caminar hacia mi izquierda, pero bueno, parte de mi cuerpo dice, no, yo quiero ir a la derecha, ¿no? Y entonces hay una situación que lo que provoca es que el cuerpo quede inmovilizado. Entonces, en esto es tan importante la ley del acuerdo, para que el cuerpo se mueva hacia la perfecta voluntad de Dios. Tiene que haber en la oración corporativa la ley del acuerdo y una dirección hacia dónde nos vamos a mover como iglesia de Jesucristo. La oración es una de las herramientas, una de las armas poderosas del creyente, y el Señor desea contestar las oraciones que elevamos con un corazón puro. Sin embargo, como dijimos recién, el pecado es un estorbo para nuestra vida de oración. Por tanto, debemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que nos va a llevar por un camino de desobediencia, pues Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso solo debemos pedirle lo que esté de acuerdo a su voluntad. Yo mismo cuando hago oraciones, los hermanos saben, cuando yo voy a hacer oración, dice,
pido oración por mi familiar que está enfermo, por esta necesidad. Yo le digo, Señor, sea hecha tu voluntad. No, no la mía, tú sabes la mía. Aun cuando hay alguien que está enfermo y vamos a orar, ¿cuál es nuestra intención, nuestra voluntad? Que esa persona se mejore. Pero ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tenemos acá nuestra congregación, nuestra querida suegra, la hermana Nancy, la pastora Nancy está aquí con nosotros. ¿Cuál es nuestra intención? Es decir, Señor, dale un trabajo, pero el Señor por ahí no quiere ese trabajo. Señor, dale ese trabajo. Y el Señor, que sea hecha tu voluntad, Señor. Acá mi hermano necesita un trabajo, pero sea hecha tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para él. Tú sabes, Señor, me quiero casar con fulana o con fulano. Ese es otro tema, que un día lo vamos a encargar también. Pero ¿es la voluntad de Dios? Yo creo que uno de los problemitas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo, Cristo le sale al encuentro cuando iba a Damasco, respirando amenazas contra la iglesia. Dice que Cristo le sale al encuentro y cuando cae del caballo, tres cosas muy interesantes Pablo dice, ¿no? Señor, primero, el reconocimiento de la autoridad de Cristo sobre su vida. Y segundo, ¿qué quieres que haga? Porque esa es la pregunta del millón. Yo no puedo entrar a ese lugar santísimo simplemente y decir, bueno, yo quiero que hagas esto. Señor, ¿qué quieres? Primero, mi conversación con el Señor tiene que ir direccionada hacia, Señor, ayúdame a entender y a comprender tu voluntad perfecta. Ayúdame a orar con sabiduría. Ayúdame a clamar con inteligencia. Porque esto va a traer sobre nosotros esa paz abundante y la respuesta. ¿De qué manera podemos entender la diferencia que hay entre la percepción de lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, de lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró fervientemente? ¿Cuál era su necesidad y de qué manera respondió el Señor? Yo estoy seguro que Dios respondió, porque Él siempre responde las oraciones. ¿Podemos afirmar que nuestras peticiones más recientes están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que hemos pedido según el deseo de Él y no el nuestro? Por eso hoy decíamos una palabra, si tú crees en el Señor y si tú confías en que va a ser hecha su voluntad, no seas tal vez como estos hermanos que estaban orando pero no creían que podía venir su liberación, la liberación de Pedro, porque cuando lo vieron no creyeron. Y yo estoy seguro que en estos días pronto, yo no soy el profeta es ella, pero que Dios pronto te va a contestar, de una manera u otra te va a contestar. Prepárate para sorprenderte, porque Dios te va a sorprender con cosas mejores, dice, de las que tú tienes pensado. Toma esta palabra en el nombre del Señor, porque Dios las palabras que ha estado soltando aquí mi esposa, que está soltando quien les habla, y también Anita, Sebastián, han traído respuesta en el corazón de los hermanos. Yo bendigo a todos los hermanos que sé que están orando, algunos están en aflicción, pero sigan orando, pero prepárense para ver el milagro. Cuando golpeen la puerta, no duden. Dijiste algo muy, muy que lo sabemos nosotros cuando el apóstol Santiago dice, ¿no? Está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno afligido, haga oración. Y ese haga, en el haga, hay un verbo. Hay que hacer oración, o sea, hay que ser activados, tenemos que ser motivados para orar, como decías vos hace un momento, fervientemente. Fervientemente no implica con temor. Hablo de miedo, de pánico, y si Dios no me responde, ¿qué va a pasar? Cuando habla de fervientemente, habla apasionadamente. Estoy feliz de haberme encontrado contigo, Señor, y de tener esta oportunidad de hablarte y de compartirte esto. Así que yo estoy esperando tu respuesta. Estoy ansioso o ansiosa de saber la bendición que tú me vas a alcanzar, porque de hecho Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, para daros el fin que vosotros esperáis. Quiero que oremos juntos, ¿no? Yo no sé cuál es tu necesidad, pero quiero que oremos en forma corporativa, como decíamos recién, sabiendo de que va a venir la respuesta, y cuando venga la respuesta no dudes, no digas como ellos, era Pedro, no, es un fantasma, no puede ser esta la bendición. Dios está formando y forjando una bendición. O sea, vino la respuesta y no lo podía creer. O te dicen, todavía no lo puedo creer.
Vino y no lo puedo creer. Me encantó una hermana Mercedes Barrio, que puso ahí en internet algo muy lindo. Dijo, Dios cambió mi lamento en baile. Eso me encantó. Bien sencillo y cortito. Dios puede cambiar tu lamento en baile. En breves minutos, en el día. Mañana puede ser otro día para ti. Yo lo creo. Por eso es que también, muchas veces he hablado yo de esta palabra, pero es una palabra muy poderosa. En el mismo río, en la misma situación, los israelitas habían sido llevados cautivos, apóstol, a Babilonia, y hay un viejo salmo que habla de esa situación, de ese paisaje. Dice que los israelitas habían colgado sus arpas, sus instrumentos en el sauce. Dice, y allí nos acordábamos, ¿no?, de las fiestas, de los momentos hermosos que habían tenido antes de estar en esa situación. Sin embargo, en el mismo lugar, en la misma situación, estaba el profeta Ezequiel. Y la declamación de Ezequiel no es la misma que esta. Ezequiel dice, y vi los cielos abiertos. Porque tanto tiene que ver, primero, el conocimiento profundo de la perfecta voluntad de Dios para estar alineada. Y en segundo lugar, tu actitud. Cambia tu actitud. Cambia tu oración, cámbiale el tono a tu oración, que no sea de lamento, aunque sea para lamentarse. La oración de un libertador siempre es confrontativa con aquel que está pidiendo, hasta casi digo, una limosna. El libertador te va a decir, no que esperes, te va a decir que la puerta ya se abrió, lo único que tienes que hacer es pasar por ella. Por eso este es un tiempo de libertad, de creerle a Dios y de entender en esta noche que no es el ángel de las respuestas que vienen, sino que Dios ya ha declarado y decretado tu bendición. Vamos a orar creyendo que viene tu respuesta. Y quiero que después, en el próximo jueves, si Dios permite, nos pongan pequeño en su testimonio. Dios contestó mi oración, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, me sorprendió el Señor, y creo que sabemos que la palabra que estamos soltando no volverá vacía, dice la Escritura. Es. Oramos, Cecilia, vamos a orar Así por es. cada necesidad. Nosotros no estamos ahí, pero Dios conoce tu corazón. Si hay problemas personales, familiares, si hay enfermedades, si hay conflictos, vamos a confiar en el Señor, vamos a soltar una palabra y esperar su respuesta, esperar el milagro. Y vuelvo a repetirte, cuando sientas que se golpea la puerta, ábrele, porque la bendición está a la allí. puerta, está hecha. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Hemos subido al monte, a la casa de nuestro Dios, pero para declamar y proclamar fervientemente, Señor, que aquel que pide recibe, el que Señor. busca halla, Amén. y el que golpea se le abre. Creo profundamente, unida al cuerpo de Cristo en este momento, que como iglesia de Jesús, caen las todo cadenas. lo que atamos aquí en la tierra es atado allí en el cielo. Y todo lo que estamos desatando ahora aquí en la tierra es desatado en el cielo. Por lo tanto, toda cadena, grillete que te ha tenido atado, ligado emocionalmente y ha traído aflicción, angustia, temores o terror, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, esas cadenas caen, esos grilletes son cortados. Declaramos que los que han estado en casas de cautividad sin poder salir, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que las puertas se abren, que los guardianes que el enemigo puso para que no pueda salir, para que usted no pueda avanzar, para que usted no pueda confrontar al enemigo con la autoridad que como iglesia, a través de la sangre de Cristo, usted ya tiene, en el nombre de Jesús. Esas guardias que el enemigo puso comienzan a caer ahora, y usted comenzará a pasar y a pasar y a pasar y a pasar por distintos lugares hasta donde hoy había tenido temor, desesperanza y aún incredulidad. Amén. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo Sí, que Señor. todo espíritu de enfermedad, todo azote, toda ligadura del diablo, así como Señor. Cristo la nombró, Se se cae. seca desde la raíz Toda hasta cadena, las Señor. ramas. Declaramos una unción de sanidad, una Señor. unción de milagro, Señor, en los huesos, en las articulaciones, en la piel, en los músculos, en los órganos, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies. Una unción de fe física, también una liberación espiritual en el nombre de Jesús. Todo tormento generacional, todo espíritu familiar que te ha tenido atado, ligado a ti, a tu familia, tus finanzas, tu avance,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús ordenamos ahora que Cristo es tu Señor, es tu Rey, el dueño de tu vida y de todo lo que está debajo de tu bendición. Padre, sellamos esta palabra con anillo de amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Ahí tenemos entonces la palabra soltada. Sabemos que la palabra no volverá vacía. Tenemos ahí varias personas que se han agregado, muchísimos hermanos que se han agregado aquí, van poniendo deditos, a ver si y hermosas palabras también. Podemos retomar acá de donde estábamos. José Luis Echeverría, bendiciones. Pastor, sí. ¿Cómo andan apóstol y profeta? Los bendecimos desde Santa Eufemia. Muchas bendiciones. Isabel también. Domínguez de Paraguay, también nuestra hermana. Maximiliano Reyes. El presbítero también, Dios le bendiga. La pastora María Alejandra Juárez, a quien le agradecemos también. Bendiciones. Estamos soltando un agradecimiento sobre ellos también. Silvia Carrizo, bendiciones apóstol y profeta, bendiciones iglesia. Sí, señor. La pastora Patricia Santillán está un abrazo presente. Enorme. Alejandra Alcázar. Bendiciones, apóstol, profeta, Dios los bendiga. Gracias, hija, igualmente. Vane Noé nos está viendo. Agustín Rosales también nos está viendo. Muchas bendiciones. Carmen Sanabria también. Silvia Nora Godoy. Los estoy viendo, bendiciones. Gloria dice. a Dios. Mari Caligari también nos está viendo. Pablo Adrián Moreno, Dios le bendiga mucho, Dios bendiga a Nati, su preciosa familia. A Max y a su hija. En oración, sí, estamos ahí en oración. Carlos Natanael Pardo, el pastor, también. Mari Calegari dice, bendiciones, profeta y apóstol, igualmente, Mari. Johnny Alberto Cotela nos está viendo Muchas también. bendiciones. Omarcito El Romero, Omar Romero, Dios lo a quien bendiga. hemos mucho saludado junto a su hoy. familia. Bendiciones, apóstol y Martín profeta. Verón. Martín Verón desde Bariloche. Amén. También. Raquel Ajeito, también mandamos Muchas saludos. bendiciones. A La pastora Rosa. Cintia Báez desde México. Un abrazo enorme, sierva del Altísimo. Dios te bendiga mucho. Teresa Mercedes Jiménez también nos está viendo. Amén. El pastor Oscar Abán nos mandó un saludito ahí. Sebastián Aragón, amén. Amén. Dice bendiciones, apóstol. Dice el pastor Oscar Abán también. Muchas bendiciones. La pastora Marcelina Recalde, un abrazo enorme, preciosa mujer de Dios. Teresa Mercedes Jiménez dice amén a la palabra. Alberto Cotela también dice amén. Ricardo Barroso nos está viendo. Alejandra Elizabeth pone un dedito así, ok. Alejandra Gloria Everbach. a Dios, Everbach, amén. Dios te bendiga. Silvia Pereira Nuestra también, hermana amén. dice amén. María Ma- Medina de Torales, amén. La pastora Marta Palacio, amén. Claudia Migliore, Ajá. bendiciones, amado. Mari Amén. Calegari, amén. Amén. Y todos confirmando la palabra. Amén. El pastor Federico Rodríguez, el pastor de nuestro también allí en Coatzacoalcos, que está trabajando junto al pastor Un abrazo Gonzalo en Cristo. Ayala. Dios Un lo saludo a bendiga este joven enormemente. siervo del Señor y su familia. La pastora Marta dice amén. Mari Calegari, amén. Héctor Iván se Oliva Ávila, nos desde fue. Chiapas también nos está saludando. Dios le bendiga enormemente. Amén a la palabra, dice Raquelita Romero. Teresa Mercedes Jiménez dice amén. Alejandra Everbach, así es, lo creo. Gloria a Dios. El pastor José Godoy dice amén, lo declaramos para todo manantial de vida. Claro Héctor que Eduardo sí. Reyes, Kiko también pone ahí una de Amén, hay Victoria, unas sí. cosas ahí. Carlos Natanael Pardo dice, Pastor dice amén. amén. El presbítero Ángel Eduardo Lazarte dice hermosa enseñanza, poderosa palabra. Ramón y Mariana Ramos dice amén a la palabra, amén a la declaración de la intercesión, amamos y bendecimos familia Ramos. Sí, Señor. Elizabeth Ruiz Díaz Manda también. corazoncitos, gloria a Dios. Amén, lo recibo y lo creo, dice Marina Medina de Torales. Vane Noé dice amén, bendiciones. Daniel Letieri, las manitos también. Gloria a Dios. Isabel Domínguez, bendiciones, profeta y apóstol, nuestra hermana también de allí de Paraguay. Rosita de López, muy querido apóstol y profeta. Dios los bendiga mucho en este tiempo especial. Besitos igualmente, Hermana Rosita, preciosa, igualmente. la pastora de Moreno. Supiciate Héctor Fabián, bendiciones. Gracias por sus palabras. Gloria a Dios. Beatriz Durán también dice amén y amén. El pastor José Godoy dice amén. Tomamos la bendición. Gloria Sebastián a Dios. Quintana Arrebatadores dice del reino, amén. ¿no? Ahí tenemos a todos los que Gloria han a estado. Dios. Vamos a finalizar ya, Cecilia. Y sigue, ¿no? Daniel Letieri dice Sí, Dios Dios hará. hará. Claro que sí. Amén. Prepárese esta semana para ser bendecido Amén. y cuente las grandes cosas que el Señor hace. Paula Romero también nos está viendo. Saludamos a tu hermana Paula. Mariceli, bendiciones apóstol y profeta. Tomo las palabras de liberación para nuestras
vidas. Claro Estamos que orando, sí. María, por su Sí, familia, claro que sí. por la necesidad que están pasando allí también. María Vera y Guillermo Albo dice amén, amén, amén. Gloria a Qué Dios. bueno, qué bueno. Vamos a estar finalizando, vamos a estar despidiendo con algo muy lindo. Yo estoy ahí, mientras estamos acá despidiéndonos, yo estoy preparando algo, Ceci, ahí. Manténgase ¿Alguien firme, conocido? ¿no? En esta preciosa y poderosa palabra. Actívela, actívese en el nombre del Señor y no prepárese, sino expectante porque Dios hará maravillas. Ahí está, estamos ahí tratando de, vamos a cerrar con algo muy lindo, algo muy de la casa, muy de la casa. Precioso. ¿Cómo comenzar la oración si no es con adoración? Con adoración, y terminamos con adoración. Con adoración. No podemos hacer mucho ruido allá en la iglesia, pero acá en casa sí. Manifiéstale al Señor cuánto le amas. Sí, claro que Comienza sí. Comienza la oración aquí diciéndole cuán necesario es Él para ti. Así que vamos a cerrar con todo. Si Dios permite, vamos a cerrar con todo, ¿sí? Así que bueno. Paula Romero acá también dice bendiciones. Claudia Berenice Santillán González también nos está viendo. Nos está viendo sí, también. Se van agregando más gente. Gloria a Dios. Ya estamos finalizando. No se olvide que el día sábado a las 20 horas y el domingo tenemos, Paula Romero dice apóstol y profeta, nos saluda ahí. Tenemos también la reunión el día sábado con seguramente los pastores Anita y Sebastián, sí. Que van a sacar algo el viernes, dijeron también por Facebook, algo especial, ya está anunciado ahí en Facebook, está anunciado ahí algo muy lindo para los jóvenes que van a hacer y para todos, ¿no? Lo que quieran sumarse. Y el día sábado a las 20 horas tenemos la reunión aquí por Facebook Live también y tenemos el domingo a las 11 de la mañana. Paula Romero, apóstol y profeta, nos está saludando y el presbítero José Luis Núñez también saluda. También saludamos a la familia Núñez, nos vamos a estar comunicando en estos días, en estos breves momentos, así para charlar con él un poco también, vernos virtualmente, aunque sea. Ya pronto nos vamos a poder abrazar, seguramente. Así que nos despedimos, Ceci. Dios les bendiga, bye bye para todos ustedes y bueno, a ver si me sale esto. Ahí vamos con algo bien poderoso, nos despedimos hasta el día sábado.